Y ahora continuamos con invitados en Telemañana. Hoy tenemos la presencia de César Vargas, analista económico, quien nos va a ayudar a entender un poco acerca del anuncio de las 3 nuevas medidas económicas en la ley del presupuesto. Recordemos que en la última reunión se han anunciado estas medidas. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Paula, muy buenos días. Agradecido por la invitación. Y por supuesto presto para hacer el análisis correspondiente. Muy bien, doctor, buenos días. Bueno, vamos a ahondar un poquito acerca de estas 3 nuevas medidas económicas que ha optado por tomar el gobierno. Estamos hablando de la priorización de pagos, pagos críticos, reducción del gasto público y del alivio tributario y abrogación de impuestos. ¿Podemos ahondar acerca de cada uno de estos puntos, doctor, por favor? Claro que sí, Paula. Bueno, el gobierno, con referencia al presupuesto reformulado para el 2026, ha implementado 3 cambios clave para agilizar la gestión financiera administrativa. Se basa principalmente en la simplificación burocrática. Esto cara principalmente a las gobernaciones y municipios, y esta simplificación burocrática se refiere a eliminar el requisito de aprobación para realizar modificaciones presupuestarias, otorgando mayor autonomía al manejo de los recursos económicos. También entra en el tema de los desembolsos automáticos. Los anticipos económicos ahora pueden solicitarse directamente hacia el gobierno central de forma automática, acelerada y con una disponibilidad de efectivo. También lo que hace énfasis el ministro de Economía es la modernización digital del presupuesto, y se habilita y da validez legal a la firma digital para las autoridades, facilitando la gestión de trámites, documentos oficiales y a distancia, ¿no? Bueno, todas estas medidas podríamos decir que buscan reducir la burocracia y digitalizar la administración pública para que los gobiernos regionales y locales ejecuten sus presupuestos con mayor rapidez principalmente, ¿no? Pero bueno, ante todo eso, como usted bien sabe y todos sabemos, tiene sus puntos a favor y en contra, ¿no? A pesar que está queriendo quitar el cuello de botella con esta agilidad y eficiencia, puede generar también un riesgo de malversación. Por ejemplo, al eliminar la revisión previa de las modificaciones presupuestarias, se relaja la fiscalización. Es más fácil que los fondos se desvíen a fines que no eran originales sin que nadie levante la mano a tiempo. Entonces, una desventaja que podría haber por ese lado, y también podríamos ver otra desventaja del endeudamiento descontrolado. Si los anticipos son automáticos, algunas gobernaciones o alcaldías podrían solicitarlos sin una planificación real, generando un desorden financiero a corto, mediano y largo plazo en el presupuesto. Si tienen como respaldo que no es controlado y fiscalizado. Y por supuesto la ciberseguridad, que es la firma digital, aunque a pesar que es más eficiente, requiere de protocolos de seguridad muy robustos para evitar suplantaciones de identidad, manejo de fondos públicos. Entonces, por ahí podemos ver que hay algunas desventajas, y lo que les he explicado, las ventajas que podría generar esta propuesta del Ministerio de Economía hacia el presupuesto general del 2026. Por ahí nos mencionaba ciertos puntos de desventaja de estos 3 nuevos anuncios que ha hecho el gobierno. Ahora hablemos del sentido contrario. ¿Cuáles son los beneficios que nos van a otorgar estas nuevas medidas hacia la población? Porque hemos visto que ha habido cierta recepción negativa ante estas medidas, para que la gente comprenda de qué forma va a ayudar a la población y obviamente a solventar esta situación crítica en la que estamos ahora. Mire, Paula, lo que más a mí me preocupa, que estas cosas que dice el ministro son buenas, sí, tienen sus riesgos, pero son más beneficiosas que perjudiciales. Pero el tema de fondo aquí no está en ese tema de la simplificación burocrática, los desembolsos automáticos o la modernización digital. Aquí el tema de fondo pasa que hoy amanecimos de nuevo con un tipo de cambio más alto. Está 10 bolivianos con 39 centavos por cada dólar, es decir, para comprar un dólar necesitamos 10 bolivianos con 39 centavos, y el presupuesto general del Estado se ha hecho con el tipo de cambio fijo de 6.96. Entonces, ¿qué significa eso? Esa brecha que tenemos del 10.39, que es el tipo de cambio referencial, al tipo de cambio de 6.96, tenemos una brecha del 49% de pérdida de poder adquisitivo.
negativo que acaba devaluándose nuestra moneda, es decir, el presupuesto. Si lo contemplamos con el tipo de cambio referencial, va a bajar de un 100% a un 67%. ¿Y eso qué significa, Paula? Que antes teníamos presupuestos para hacer 4 puentes, ahora vamos a hacer solamente 2 puentes o un puente. Entonces, aparte que la liquidez que se da en el presupuesto con el tipo de cambio 6.96 va a disminuir. Entonces, por mucho que hagamos simplificación burocrática, desembolso automático, modernización digital, el problema de fondo es que nuestra moneda nacional se está depreciando en un 49%, según los datos oficiales del Banco Central de Bolivia, con este tipo de cambio de 10 bolivianos con 39 centavos. Bien, doctor, justo respecto a este punto, la brecha cambiaria, ¿qué es lo que la causa? ¿Estamos hablando de un exceso de bolivianos o falta de dólares? Es preocupante también acerca de este tema que nos ha mencionado usted. Es muy preocupante porque la brecha cambiaria, ¿por qué surge esta diferencia? Les explico, Paula. Cuando un país mantiene un tipo de cambio fijo pero enfrenta inflación y alta escasez de reservas, como es las divisas, los dólares, el tipo de cambio referencial del mercado tiende a subir, en lo que estamos viendo. No sé si les mandé una imagen para que lo puedan colocar, para que nos puedan entender los ciudadanos. Como sube el mercado del tipo de cambio referencial, esta distorsión que se genera de esta brecha cambiaria entre el tipo de cambio referencial y el tipo de cambio fijo puede derivar en un mercado paralelo negro cada vez mayor. Si la autoridad, en este caso el Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia, no logra inyectar suficientes divisas para sostener la tasa fija oficial, lo que genera es una mayor brecha, y los precios finales ya están indexados, Paula, al tipo de cambio referencial, y la economía ya está operando con una devaluación de facto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las transacciones se están manejando con el tipo de cambio referencial y ya no así el tipo de cambio fijo. Entonces, el tipo de cambio fijo, el único que está utilizando es el sector del sistema bancario, que se lo agarra los dólares de las remesas y a un tipo de cambio fijo de 6.86, pero después todo el mercado, todo el aparato productivo está trabajando con el tipo de cambio referencial, incluyendo el presupuesto general del Estado del 2026. Por lo tanto, esa brecha sí es más grande, más pérdida de poder adquisitivo, y por supuesto nuestra moneda va perdiendo valor significativamente respecto a los precios que están en toda la economía nacional. Pero hablando justo acerca de este punto, ¿consideramos que subir la tasa de interés va a bajar esta brecha? ¿Por qué podríamos mencionar que puede ocurrir esta situación? Lo que mayormente ocurre cuando existen estos fenómenos, las tasas de interés activas empiezan a subir para controlar la inflación, ¿no? Para que no suban los precios y no se distorsione aún más el mercado. Pero claro, todos los fenómenos económicos hay que analizarlos a profundidad, y mayormente lo que se hace es subir las tasas de intereses pasivas para que los ahorristas vayan a depositar sus ahorros en moneda extranjera, y es lo que está haciendo actualmente el gobierno, que ha pedido los bonos soberanos y está trayendo $1.000 millones a una tasa de interés de 9.5, tengo entendido, y eso está tratando de inyectar liquidez, divisas, pero a un costo muy alto. El costo de oportunidad es demasiado alto, porque en 5 años vamos a pagar casi intereses y amortizaciones la mitad de ese crédito. Entonces, eso nos puede generar mayor desequilibrio macroeconómico y generarnos mayor inflación y mayor subida del tipo de cambio. Entonces, mientras no resolvamos la solvencia, la rentabilidad de las divisas, antes se traía con la venta del gas, ahora que se nos está acabando las reservas de gas, ¿de qué va a vivir el pueblo boliviano con el tema de divisas? ¿De dónde vamos a traer divisas? Y eso se debe a los 3 factores que se mencionan en algún momento, que es alto extractivismo, alta informalidad laboral y alto endeudamiento. Lo que más bien hay que hacer es dejar el extractivismo o pasarlo al ahorro, generar empleo formal
con esta distorsión que hay del 85% de informalidad laboral, que asciende a 8 millones de habitantes que están en la informalidad laboral y no aportan al Estado, no generan seguridad social y mucho menos jubilación. Es decir, nos estamos hundiendo con este modelo por más de 200 años que lleva desde su fundación de Bolivia, que ha sido llevada a cabo por la izquierda y la derecha. Entonces eso no nos está llevando a nada, simplemente a hundirnos como país. Entonces la idea es generar un aparato productivo con empleo formal y por supuesto el extractivismo llevarlo al ahorro y para cuando ocurre crisis pues tengamos nuestros ahorros, ¿no? Y el endeudamiento llevarlo a inversión, no a gasto, pero más bien estamos haciendo todo lo contrario con el anterior gobierno y el actual gobierno, Paula. Los conceptos que nos ha otorgado hoy. Para ir cerrando un poco la entrevista, también a un principio mencionábamos que hoy el dólar se ha disparado el tipo de cambio. ¿Qué variables podemos considerar para predecir el valor del dólar en los próximos días, en el próximo mes? Tal vez vemos más crítica esta situación. ¿Cómo ve usted este contexto? Bueno, lo que estamos viendo que el tipo de cambio referencial que ha sacado el gobierno desde que ha entrado a la gobernanza, a partir de finales de diciembre, principios de enero, ha puesto un tipo de cambio referencial. Ese tipo de cambio referencial estaba muy sujeto al tipo de cambio virtual, de la oferta y demanda de monedas virtuales, las USDTs. Y el mercado paralelo, que siempre está por encima del tipo de cambio virtual, pues también se ha ajustado a este tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia. Entonces lo que estamos viendo que el tipo de cambio que de flotación sucia se llama o controlada, que lo está haciendo el Banco Central sin colchón financiero, sin tener reservas internacionales, lo que está llevando es a unificar estos tres tipos de cambio, el paralelo, el virtual y por supuesto el referencial que es, ¿no? Pero nos está abriendo una brecha muy grande con el tipo de cambio fijo, que era el 6.96. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cada día está subiendo más el tipo de cambio referencial. ¿Por qué ocurre esto, Paula? Porque no tenemos liquidez de dólares en la economía nacional. Y como no hay dólares, ¿qué ocurre? Que el sector público tiene que comprar importación, tiene que importar carburantes y necesita dólares, ¿sí? Además, la demanda de dólares del pueblo boliviano también necesita, porque somos un país importador. De 10 bolivianos, 7 importan, entonces también se necesitan muchos dólares. Entonces lo que hace el mercado es captar esos dólares y como no hay escasez de dólares, empieza a subir el precio, empieza a subir el tipo de cambio. Por lo tanto, se deprecia la moneda y entramos en una burbuja donde no estamos pudiendo salir los bolivianos porque el gobierno actual y el gobierno anterior no logran reemplazar al gas que traía caudales de divisas de dólares, y ahora no sabemos de dónde vamos a traer teniendo un aparato productivo totalmente que se encuentra en la informalidad laboral. Entonces no vemos todavía luces por parte del gobierno para que nos diga de dónde va a traer dólares renovables, porque se han dado cuenta que el gas, el estaño, la plata, cuando tienes reservas va disminuyendo y llega a un punto donde se termina. Pero si nosotros dependeríamos los bolivianos de nuestros propios recursos renovables, de nuestro trabajo, generar empresa y generar exportaciones, pues traeríamos nuestros propios dólares. Pero eso no se hace en Bolivia. Lo que se hace es tener a esta gente en informalidad laboral e importando, y eso nos genera pues precariedad y una economía sumergida, Paula. Bien, doctor, muy claro los conceptos que nos trae y las ideas también, que es de lo nuevo que está proponiendo el gobierno. Ahora, para cerrar, doctor, ¿es sostenible mantener el esquema actual del presupuesto sin tocar la subvención de los hidrocarburos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Desde qué punto de vista podría comentarnos este punto? Mire, Paula, el tema es gravísimo porque el presupuesto del Estado se ha contemplado, se ha hecho con el tipo de cambio de 6.96, ¿sí? Y se ha estimado 2.000 millones de dólares para el 2026 a ese tipo de cambio de 6.96. Pero si vamos a comprar al tipo de cambio de 10,39,
pues vamos a necesitar más bolivianos y lo que vamos a generar es pues una pérdida de poder adquisitivo. Eso le explico en temas de importación de combustibles. Imagínense qué pasa con la inversión pública de colegios y escuelas. Lo que se había presupuestado para un hospital con un tipo de cambio fijo de 6.96, imagínense de $1 millón, pues ahora con el tipo de cambio referencial, ese $1 millón se ha convertido en el 50%. Es decir, no vamos a acabar de construir ese colegio. En ese presupuesto, para que se me entienda la población, de 4 hospitales que se había contemplado, ahora con el tipo de cambio referencial solamente vamos a construir 1, máximo 2. Entonces todo cambia y por eso que les digo, el tema es más profundo, porque el presupuesto va a bajar casi a un 67% de lo que estaba contemplado. ¿Y eso qué significa? Que hay menos liquidez en la economía nacional y por supuesto vamos a acabar todavía más, en mucha más pobreza de la que estamos, porque no va a haber tanta liquidez de bolivianos, y si va a haber esa liquidez va a estar depreciada nuestra moneda con un 49%, Paula. Entonces todo nos indica que los datos macroeconómicos nos están llevando o nos están indicando que la situación se agrava si no se toman políticas estructurales urgentes por parte del gobierno. Bien, doctor. Bueno, crítica la situación que estamos atravesando en este momento y al parecer estas medidas no van a ser de tal solvento para salir del momento crítico en el que estamos. Le agradecemos su presencia en esta mañana, analista económico César Vargas. Muchas gracias, doctor. Seguramente lo vamos a tener en adelante para seguir consultando respecto a estos temas. Hola, agradecido. Me da pena decir las cosas así, pero estamos en esta situación y los economistas tenemos que ser lo más realistas posibles para que podamos prevenir lo que se viene, ¿no? Ojalá que el gobierno nos escuche y pueda tomar las medidas estructurales que le estamos pidiendo, que active urgente el turismo, que es fundamental para traer divisas. Paula, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos que continuar con más en Tele. Mañana tenemos más consejos en la revista.